necesario que creas que me hallas. Cuando yo en este momento le hablo a Jorge, ¿no? Yo veo, ¿qué estoy haciendo? Veo, lo palmeo, lo toco, ¿no? Veo que está así bien taipado, bien gordito, ¿me entiendes? Sé que está con la chompa roja, ¿no? Lo veo, lo siento. Es más, yo le hablo y tengo todos mis sentidos cognitivos, mi pensamiento, mi conciencia, subconsciente, todo sabe que tengo a alguien frente a mí que me está escuchando y me está atendiendo. ¿Me entiendes? Entonces, bíblicamente ahí se está cumpliendo la palabra. Cuando yo le hablo, sé que lo hallo. Cuando yo le hablo a Jorge, sé que lo hallo, sé que él está recibiendo mi mensaje. ¿Me entiendes? ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le estamos orando a Dios, a Jesús? Entonces la palabra te está diciendo, es necesario que le halles. Es necesario que lo veas, que lo sientas. Entonces, ahí nosotros muchas veces por falta de práctica, y lo digo también un poco por experiencia, tenemos una dificultad. Porque cerramos muchas veces nuestros ojos y ¿qué vemos? El trabajo, no la vemos cama, nada. la comida. Vemos negrito, ¿no? Negro. Vemos negrito. A ver. O sea, vamos a la vida real. Ahorita quitémonos las alas y las aureolas. ¿Me entiendes? Así. Real. Vida real. Cerramos los ojos, Señor, ¿qué es esto? Sí, mi voz, mis oídos están escuchando lo que dicen, mis sentimientos, mi voluntad, mi emoción está tratando de clamarlo, de buscarlo, pero ¿realmente lo estoy hallando? ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces no logramos dimensionarnos, pasar a la otra dimensión, lograr realmente entrar a la presencia del Rey. Te veo. Te veo, de verdadcito que te veo. Es más, te siento. ¿Me entiendes? Y cerrada la puerta, entra en la habitación para que todo lo que ores sea recompensado. ¿Qué te está diciendo la palabra? No te está diciendo que te escondas y que nadie te vea. Lo que te está diciendo en esencia es que entres en la presencia del Rey. En secreto. Que entres en Él. Y te está diciendo en lo secreto, ¿por qué? Porque Dios tiene vergüenza, le da roche que lo vean, quiere permanecer oculto. No. ¿Quieres la relación, no? Te está hablando de lo secreto, te está hablando del cuarto íntimo, te está hablando de eso porque cuando tú entras en esa intimidad, no vamos a entrar todos juntos. Es cada quien entrando en la presencia de tu Rey. Es una entrada personal. No es que yo me pongo a orar y él lo siente, no. Él tiene que romper esa barrera. Tú lo tienes que hacer. Tú, todos. ¿Se entiende? Entonces es entrar en esa conciencia y nosotros mismos prepararnos y decir, Señor, aún mi mente te va a imaginar, mis pensamientos te van a sentir, mi corazón, Señor, lo voy a disponer. Por eso te dice la palabra, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo, con toda, con piojos, con puro, con todo, bañado, sin bañar, todo. ¿Y qué quiere decir todo? Que todo lo dispongas para poder entrar a esa dimensión. ¿Se entiende? Porque ya mucho tiempo estamos hablando del evangelio del reino de Dios, del evangelio del reino. Pero para ejercer en el reino tienes que tener la relación ¿con quién? Con el Rey. ¿Verdad? Tú eres funcionario de una empresa. ¿Cómo se llama tu empresa? SPP, CAT Proyectos. CAT. Listo, entonces, tú para ser un funcionario de CAT, ¿con quién tienes que tener la relación? Con el gerente, con el dueño. ¿No? Es imposible que tú seas un funcionario de un reino sin conocer al rey.
Y si no logramos entrar a esa dimensión, el reino se convierte en una teoría. Y nosotros aquí estamos llamados a vivir un evangelio. ¿Qué significa vivir un evangelio? Esto, real. Jesús, ven. Jesús, mira, te cuento. Conversas. Le dices, Señor, Espíritu Santo, ven, ayúdame, enséñame. Vivir esa relación tú con Él, ¿no? Esa relación cercana. ¿Se entiende? Amén. ¿Se entiende del dimensionamiento? Porque muchas veces tenemos problemas, tenemos diferentes cosas, ¿y qué hacemos? Señor, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte por esto, porque sabes qué, que no sé qué, no sé cuántos, y esto, sabes que yo bendigo aquí, allá, y arréglame mi problema, Señor. Gracias, Señor, porque yo te creo, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Me voy a dormir. ¿Te dimensionaste? No. ¿Entraste a esa habitación privada? ¿Siquiera te acercaste al poderoso? Por eso la palabra bien dice, pides y pides y no recibes nada. No ¿Por qué? pides porque pedís mal. Porque pides mal. No. Y encima que pides mal, ni te acercas. O sea, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces aquí estamos hablando de un evangelio relacional, de un evangelio dimensional. Y de evangelio dimensional, ¿por qué? Porque hay dos dimensiones, la natural y la sobrenatural, la espiritual. Jesús que decía, yo no soy de este mundo, yo soy de lo divino, ¿no? De lo sobrenatural, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿qué relación hay entre estos dos? ¿Qué relación hay entre estos dos? ¿Y por qué se habla de un reino? ¿Ah? ¿Por qué se habla de un reino? Como ayer conversábamos con Coqui, tenemos una dimensión sobrenatural sobre la cual se gobierna lo natural. Reino. ¿Qué hace el rey? Gobierna. ¿Qué hace el rey? Decreta. ¿Qué hace el rey? Da órdenes. ¿Qué hace el rey con sus funcionarios, con su ejército? Avancen, caminen, peleen, conquisten, ¿me entiendes? Si no, el rey puede. O sea, ¿qué rey está pues, sin hacer nada? ¿Y qué funcionario que sirve a un rey no tiene poder ni potestad sobre nada? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, desde lo sobrenatural, desde este reino de Dios, nosotros, ¿qué cosas somos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué cosas somos? Somos luz, sal y luz de este mundo, ¿no? Pero ¿qué te está diciendo? Que nosotros estamos en este mundo para influenciar, para gobernar. Bajo los principios del reino de luz. Bajo los principios del reino de luz. No entendamos gobernar, que un cargo presidencial, no. El gobernar, el influir en el reino sobrenatural al reino natural, ya es la función nuestra. Cuando tú vas y le predicas a un hombre, a una mujer, a un perdido, una perdida, ¿qué estás haciendo? Estás influenciando su vida para que salga del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Qué estás haciendo? Estás influenciando desde lo sobrenatural a lo natural. ¿Por qué? Porque desde el momento que la luz alumbra en la tiniebla de esta persona va a cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, y ya van a empezar a cambiar las cosas en su vida. ¿Correcto? ¿Qué hiciste ahí? Ejerciste poder, ejerciste dominio, ejerciste como funcionario y estás cumpliendo tu función. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es la parte dimensional. Ayer le poníamos un ejemplo a Coqui y le decía, oye, ¿han visto ustedes estos brujos, estos chamanes? ¿No? ¿Qué hacen estos?
Que el Señor los reprenda. ¿Qué hacen estos? Hacen Hechizos, hacen Dice que cura. hechizos, hacen conjuros, correcto. Entonces yo, por ejemplo, Brujos, ¿no? hechizos, sí, conjuros. hechicería, Hay un lugar brujería. en México, que es en Veracruz, se llama Catemaco. Ya. Justamente ahí hay todos, son brujos. ¿Qué hacen ellos? Catemaco, Veracruz. Tontería y medio. Entonces, Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? Por ejemplo, cuando salimos hace unos meses con mi esposa, pasamos por una ciudad y en cada esquina había un letrerito, ¿no? Se hacen amarres, se hacen estas cosas, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposa, oye, qué bonito sería que en cada esquina, acá se libera enfermos, acá se libera esto, se libera lo otro. Nosotros los cristianos deberíamos de tener también nuestros letreros. Acá nos encargamos de liberar cáncer, ¿no? El hermano que tiene la liberación de cáncer. Acá se libera la sanidad de la familia, acá sanidad del alma, aquí sanidad, ¿no? O sea, es que estamos perdiendo esa esencia. Y parecería que hasta estos son más bíblicos que nosotros, porque estos sí se atreven a ejercer sobre lo sobrenatural para influenciar en lo natural. Esta unión de parejas, ¿no? ¿Qué hacen? Hacen sus amarres, hacen sus actos, Conjuros, sus hechizos. conjuros, y Hechizos. de un poder que viene de las tinieblas, se retuerce la voluntad de Dios, se retuerce la voluntad del hombre y se ejerce sobre las personas, llevándolos a error y a confusión. Pero ¿y dónde estamos nosotros, los hijos de Dios, que teniendo la posibilidad de ejercer el verdadero poder de Dios, no estamos ejerciendo realmente para bendecir a las familias, a gente que necesita libertad? No torciendo la voluntad de Dios, no torciendo la voluntad del hombre, sino haciendo su voluntad y dándole a la gente la posibilidad de elegir Gloria a Dios. si camino en las tinieblas o si camino ¿dónde? En la luz. ¿Se entiende hasta ahí? Amén. Estamos entendiendo bien el tema del reino de Dios, el reino de las tinieblas, las dimensiones que hay y cuáles son nuestras funciones. Y todas las semanas pasadas hemos estado tratando distintos temas. ¿Qué cosas nos están diciendo estos temas? Ok, nos están enseñando un poco del carácter, nos están enseñando que tenemos que ser atrevidos, que tenemos que ser un poco intrépidos, ¿no? El cielo sufre violencia a causa de aquellos que se atreven a acercar el cielo a la tierra, ¿no? Hablamos de la mujer del flujo de sangre y muchos otros ejemplos, ¿correcto? Que pueden tener enfermo el cuerpo y enfermo todo, pero su mente está más sana y más fuerte que cualquier cosa. Muchos de nosotros aquí podría ser que tengamos alguna prueba, alguna circunstancia y lo que sea, pero tu mente, cuando está puesta en el reino y realmente tú entras a esa dimensión y conoces a tu rey, realmente encuentras esa fortaleza cognitiva. Encuentras esa seguridad cognitiva. Yo acá lo veo a mi hermano, lo toco y todo. ¿Por qué? Porque lo veo, lo siento, ¿no? Y si yo salgo de acá y él me dice, no, no existe, que no, mentira, porque yo sé que le hay él. Y exactamente es la misma relación que tenemos que tener con el Señor. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos veamos ante la prueba, nos veamos ante cualquier circunstancia, nosotros salgamos al mundo y cualquier cosa, no. Estoy bien seguro y bien plantado porque yo estuve conversando con el rey. Claro, te da dirección ahí. Y el rey me da dirección. Y sé a dónde camino, sé a dónde voy, sé qué es lo que tengo que hacer. A muchos nos gusta esa palabra que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por supuesto que sí. Nos encanta esa palabra. Pero cuando realmente empezamos a entender esa dimensión de la gloria, de la victoria, no solamente es ir ganando y ganando y ganando, también es ir derramando sangre, también es ir luchando, batiéndote, porque no hay gloria sin un esfuerzo, no hay gloria sin una pelea.
No hay gloria sin una batalla que muchas veces hasta te puede costar la vida. ¿Se entiende? Amén. ¿Se está entendiendo? Amén. La diferencia de reinos, el ejercicio del funcionario del reino en las dos dimensiones. Militamos en un reino de Dios, sí, pero lo importante del reino de Dios, ¿qué es? El rey. El rey. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa palabra? Entonces, cuando nosotros entramos a esa dimensión y comprendemos, es que allí yo verdaderamente me voy a dimensionar. Mi hermano está aquí, su familia puede estar en México. Coqui puede estar aquí, su mujer y su hija puede estar en Hilo. Pero ¿sabes qué? Yo agarro, de repente hasta utilizo una ayuda visual. Yo a veces lo hago. Veo la foto de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, los pongo allí. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora veo el rostro de mi madre, me ayuda a visualizar, incluso hasta puedo utilizar ese tipo de herramientas visuales. Y Señor, yo me dimensiono en esta hora, Señor, en fe. Yo hasta estoy en este momento al costado de mi madre, hasta estoy poniendo mis manos en ella y la bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque sé que le estoy hallando. Gloria a Dios. Mi madre acaba de hacer la oración. Sí. ¿Me Gloria a entiendes? Dios. Hace 8 días hizo la oración. Gloria a Se entregó a Dios. Jesús. Amén. Gloria a Dios. A ver. ¿Cómo me costó? Porque ellos llevaban la religión católica, ¿no? Tienen santos, tienen la Virgen María. Guadalupe. Es que en México la influencia de la Virgen María es La Guadalupe. tremendo. La Y Guadalupe. los que no estamos metidos ahí creen que somos contrarios. Ya lo creo. Y es muy difícil. México es muy difícil. Claro. Creo que aquí ha habido un avivamiento de mucha gente que está metiendo al cristianismo. ¿Eh? Pero en México lo hubo y como que se está apagando. Bueno, Porque hay influencia, ¿no? claro. Entonces, te das cuenta, me están entendiendo este tema del dimensionamiento. Entonces, por ejemplo, tu madre ha nacido de nuevo, Ah, sí, ¿no? ¿correcto? Y Entonces, fíjate ha nacido de como- nuevo. Como dice la Biblia, que primero, yo tengo poco año y medio, ¿no? Año y medio. Primero tienes que beber leche de esta, no puedes comer carne cuando no has tomado la leche, que es Claro. es la José palabra Alvarado. de Dios. José Alvarado Entonces, también. ¿Eh? José Alvarado también. No, ¿te vino otro compañero? Acaba de hacer, ¿verdad? La semana pasada. La semana pasada también fue. pasada, ¿no? José Alvarado, ¿no? Hace 8 días. ¿No? Más o menos. Sí, yo ya. Ahí, Alvarado. Ya lo hacemos. Alejandro Puga, Alexis Puga, también hizo la oración. Fíjese, como uno va leyendo más la palabra, Poco a poco. ya te sale natural. Amén. Hoy estaba hablando en el comedor con un doctor, y ya le puedes hablar, ya. Mientras tú más lees, Sí. te va saliendo ya natural. Te vas metiendo más en la presencia del Señor. Sí. Te vas metiendo Y más es el en la presencia Espíritu del Señor. de Dios es el que te hace hablar. Correcto, Así es. correcto. Amén. Vamos, ahora sí, ya vamos a entrar en la palabra. Ya luego de haberles dado la introducción, el preámbulo, ahora sí ya entramos a la palabra. Aunque ya hemos estado dando bastante palabra, ¿no? Bastante palabra. ¿Qué número es? Bastante palabra. Mateo capítulo 21. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es entender estos misterios, ¿no? Y ahora, listo. Mateo 20. Los obreros La viña. de la viña. Gloria a Dios. Los obreros de la viña, capítulo 20. ¿Te oye? Sí. Gloria a Dios. Ya vamos ya varias semanas, que ya estamos ya casi vamos a terminar el libro de Mateo. Gloria a Dios. Yo lo abrí y encontré. Mateo 20. Mateo. Mateo 21. 20. Ya yo creo que las próximas semanas ya deberíamos de terminar Mateo. Amén. Y de ahí ya nos vamos a otro libro. Gloria a Dios. Listo.
A ver, los obreros de la viña. ¿Qué dice? En el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Qué dice? Porque el reino de los cielos Semejante. es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar Obreros para su viña. para su viña. Muy bien. Verso 2. Habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió A su viña. a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Repita, lo que sea justo. Lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. ¿Y qué dice? Hizo lo mismo. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y sea justo. y recibiréis lo que sea justo. Muy bien. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los Primeros. Muy bien. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno, Un denario. diga, un denario. Un denario. Muy bien. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, diga fuerte, un denario. Un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros Serán postreros. serán postreros y los postreros Primeros. serán primeros. Porque muchos Son llamados. son llamados Los pocos y escogidos. pocos Escogidos. los escogidos. Amén. A ver, medio injusto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este padre de familia? Que está representando al reino de Dios. Amén. No, él sabe lo que había comprometido, eso es lo que tenía que dar, ¿no? Sí, pero parecería medio injusto, ¿no? O es injusto o es un mal negociante, pero algo está pasando. Pero vamos a entender algo de otra manera, ¿ok? Pero desde el inicio queda una cosa. Entonces, cuando tú quedas una cosa desde el inicio, lo puedes reclamar, ¿no? Claro. Me parece como algo justo, ¿no? Claro. Viéndole de- Digamos que si nosotros hacemos un análisis natural en esta dimensión, por eso hice la introducción. La introducción que les hice es la explicación de esto. ¿Ok? Entonces, lo que les he explicado al inicio ya tienen que estar entendiendo esto. Ahora vamos con la reafirmación. ¿Ok? Si nosotros los temas naturales los analizamos solo desde el punto de vista natural, ¿qué cosa vamos a encontrar? Un juicio natural, que muchas veces podría ser incorrecto. Y digo que podría porque también a veces podríamos acertar. Pero debemos nosotros de entender que en el juicio y en los conceptos de Dios, los conceptos son distintos. Son eternos. ¿Qué cosa hay en lo sobrenatural? La eternidad, la continuidad. Mientras que en la dimensión natural, ¿qué cosa hay?
hay un espacio, hay un tiempo y hay cosas naturales que nosotros podemos tocar, que tienen un inicio y un fin. Eso es exactamente, tenemos una mente finita Tenemos una mente finita. y Dios no tiene una mente infinita. Correcto. Entonces, esta porción de la palabra nosotros la tenemos que analizar desde el punto de vista sobrenatural. ¿Por qué? Porque la palabra inicia comparando ¿qué cosa? Al reino de Dios con un padre de familia. Que además el padre de familia es un administrador de una viña. Que además de tener una familia a cargo, tiene un negocio, tiene una empresa. ¿Verdad? ¿Se está entendiendo hasta ahí? Entonces hasta acá podemos ir, ya vamos a ir concluyendo, que el reino de Dios es como una empresa. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Es similar a ¿qué? A una empresa. Entendamos como empresa a una organización de funcionarios, a una organización que se dedica a un objetivo común, el cual va a recibir una recompensa, va a recibir un salario. Entendemos eso como empresa, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué pasa con este padre de familia? Este padre de familia sale muy temprano y se lleva unos jornaleros. Ya, tú, comienza. Ahí el hombre está chambeando mañana, tarde. Sale más tarde. Oye, tú, ven. Listo. Sale más tarde. Ya, Coqui, tú que estás ahí flojo, ven para acá. Fla. Ya, tú, manito, ven. Recién llega de México, ¿no? Ya, tú ven acá. ¿Listo? Y lo llama a Juan Carlos al final. ¿No? El hombre ya la sudó. El hombre también un poco, ya por acá más o menos, ya por acá ya se la llevaron más fácil. Y el último entra, bueno. Entra peinado, perfumado, con lo que se ha comprado, ¿no? Termina su chamba y sale hasta perfumado, ¿ven? Ni siquiera se ha despeinado. ¿Verdad? Eso es lo que está sucediendo. ¿Correcto? Eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que al momento de la recompensa, al momento de la paga, todos reciben, ¿cuánto? Un denario. Denario. Fuerte. ¿Qué reciben todos? Un denario. Un denario. ¿Y qué dice acá? No se vale. No se vale. Oye, yo estoy chambeando desde la mañana, me como el sol, me como todo esto, he cargado, he hecho esto. Y acá, hasta peinado está saliendo de nuevo. Y es más, y cobra lo mismo que yo. No es justo. Señor, no es justo. No es justo. Y viene el padre de familia, que está representando en este momento el reino de Dios, y que le dice: toma tu denario y vete. Qué duro. O sea, encima que trabajó más, o sea, ahora, ¿ahora qué cosa le dicen? Vete. Porque te es necesario que entiendas que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Y encima se va con el trabalenguas y... ¿Me entiendes? Pero más que decir que todos vamos a ser llamados, ¿no? Todos estamos llamados. Todos vamos a ser llamados. Todos somos llamados. En este campamento, las 5.000 almas que hay en este campamento son llamados. Pero mira cuántos somos los escogidos. Jesús vino y dijo que hasta lo último de la tierra van a saber de mi evangelio. Pero no dijo que todos serían escogidos. Ah, no, sí, No sí. todos. Pero él va, o sea, se va a predicar hasta el fin de la tierra. Así Ándale. es. Eso quiere decir que te va a llamar, pero no te va a escoger. Todos Tal vez estamos llamados. Todos estamos llamados. Todos estamos llamados y Es- todos en nuestro libre albedrío tomamos la decisión de seguirle o no. Todos. Es que va a pasar como esto, ¿no? Que los últimos van a ser primeros y los primeros, entonces, Correcto. como dicen los quejones, van a decir, pero ¿por qué? Si este recibe a venir, entonces pues, no, Correcto. mejor me Ve, voy. ya dijo, ahí te está diciendo, vete.
Claro, A ver. entonces ahí va a comenzar, Ya no va a las ser personas se van a alejar, ¿no? Entonces no Correcto. entienden. Ahora, vamos a desenredar la madeja. ¿Ok? Vamos a desenredar un poco la madeja. ¿Qué pasa? Pareciera que hubiera cierta disparidad. Es más, y para remate, a medida que los va llamando, ¿qué cosa les dice? Ven a trabajar porque tú vas a recibir lo justo. Lo justo. Lo justo. ¿Y qué cosa es lo justo? ¿Lo justo es lo mismo para todos? ¿O lo justo es lo necesario para el que lo necesita? Son dos conceptos muy importantes. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando realmente con el que se queja? ¿Qué está pasando con el primero? ¿Por qué él está entrando en esta disconformidad? Y ahora ya lo analizamos desde lo sobrenatural, por lo que les expliqué al inicio. No lo mira del lado espiritual, sino más del lado material, monetario, ¿no? Correcto, lo veo un poco más en la carne. ¿Qué estábamos hablando del reino de Dios y el reino de las tinieblas? Es un reino de ejercicio. Es un reino donde nosotros gozamos de un beneficio espiritual y vivimos en lo natural. Por eso que yo vivo en gozo, vivo en paz, en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de lo que sea, yo vivo en gozo. Estoy llamado a vivir en gozo. Estoy llamado a vivir en fe. ¿Correcto? Sí. Yo ya estoy viviendo el reino. No necesito morirme para empezar a vivir los beneficios del reino de Dios. No necesito morirme para empezar a vivir el paraíso. No necesito morirme para vivir el infierno. Mucha gente en vida ya está viviendo la gloria de Dios, o mucha gente ya está viviendo en vida, o mucha gente ya está viviendo en vida, ¿qué cosa? Su mismo infierno aquí en la tierra. ¿O no? ¿Sí o no? Correcto, ya está pasando. Pero, ¿qué está sucediendo? Vámonos ya sin distraernos. ¿Qué está pasando con el... Juan Julio, bienvenido. Bonito. Bienvenido. Saludos con todos, buenas noches. Hola, hola. Estamos en Mateo 20. Mateo 21. ¿Qué pasa entonces con este que llegó primero? Sí, es verdad. Entró al reino. En algún momento entró al reino. Estuvo trabajando en el reino. Fue maestro de escuela dominical. Trabajó junto al pastor, estuvo de diácono, estuvo de aquí, estuvo de allá, pasaron 20 años, 30 años, 50 años, estuvo todo el tiempo, sí. Pero probablemente no creció, se dedicó al reino y se olvidó de quién? Del rey. Vivió en el reino, pero se olvidó de quién? Del rey. ¿Y por qué le reclama a él? Porque solamente está mirando el beneficio del reino. Oye, yo trabajé, yo hice, yo esto, Es más, hasta yo he diezmado más que tú. ¿Por qué yo no? Entonces, esa es una clara evidencia que solo vivió en el reino y nunca se atrevió a entrar a la sala del rey. Por eso es que valora la experiencia natural y está solamente sentado valorando el reino, pero no entró a buscar al rey. ¿Se entiende? Es más, está tan sumido en este mundo que ha perdido la sensibilidad de evaluar al otro. Solamente está evaluando que trabajó en el reino natural 1 hora, mientras que él trabajó toda la jornada. ¿Se entiende? Pero no está evaluando que mientras él ya vivía los beneficios del reino, el otro que estaba viviendo. Estaba fuera de Estaba del mundo. ¿Qué estaba el otro? En el mundo. en las tinieblas. Él estaba en el otro reino. ¿Quién le paga esas horas? ¿Quién le devuelve esas horas a él? Muchas veces decimos, ¿no? El otro día escuchaba yo con mucha pena a una señora que hablaba y hablaba cosas un poco equivocadas y decía, yo tengo 33 años en el Evangelio, decía, ¿no?
Y entre mí yo me preguntaba y decía, Señor, los apóstoles solamente 3 años estuvieron con Jesús y ya levantaban muertos. Y hay personas que dicen que tienen 30 años con el Señor y siguen mintiendo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí nos damos cuenta que es gente que se agarra del reino, pero no tiene ni la menor idea de quién es el rey. ¿Me entiendes? Pero cuando tú realmente estás ejerciendo en el reino, pero cuando verdaderamente ejerces en el reino, estás desde lo sobrenatural, gobernando lo natural, predicándole a la gente, rescatando almas, siendo utilizado por el Señor y todo esto. ¿Qué sucede? Tú eres consciente de la realidad del que está fuera del reino. ¿O no? Sí. ¿Tú por qué sales a predicarle a la gente? Porque sabes que ese mundo está perdido. Porque sabes que ese mundo, por más que estén sonrientes, tienen familias destruidas. Por más que puedan hasta tener mucho dinero, pueden tener la conciencia podrida. Y puede haber diferentes cosas que los atormentan, ¿o no? Sí. Y eso no es por exagerar. O sea, nosotros ya estamos viendo cuántos casos de cuánta gente que llega un momento y tú los ves tan felices, los ves tan bien, pero llega un momento en el que empiezan a abrir sus corazones y solamente hay calamidad. Oye, ¿no quiera sonrisa? ¿No quiera luz? ¿No quiera diversión? ¿No quiera felicidad? Y te das cuenta que por dentro hay un río seco de podredumbre, que necesitan a gritos que alguien les alcance agua. ¿Me entiendes? Entonces, alguien que verdaderamente está ejerciendo en el reino, conoce de la realidad de aquel que está afuera. Y este que conoce la realidad del reino, cuando este último entre al reino, este acaso le va a decir, ¿por qué tú recibes lo mismo que yo? No, por supuesto que no, no lo va a reclamar. ¿Por qué? Porque este ya es consciente de la realidad que este vivió lejos del reino de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El ejercicio, el verdadero ejercicio en el reino de Dios se hace con una verdadera comunión y cercanía con el Rey. Ello incluso nos va a abrir los ojos para poder entender la verdadera magnitud y realidad de quienes están fuera del Evangelio. Muchas veces nos centramos en el reino, ¿no? Nos encargamos solamente de ir a la iglesia los domingos, nos encargamos solamente de hacer una cosa u otra, ¿no? Entramos a la iglesia, como escuché este fin de semana, me gustó mucho esa frase, ¿no? Los diáconos están en la puerta repartiendo aureolas y alas y todos entran en pose de santidad y son santos en ese momento. Pero salen de la iglesia, devuelven la aureola, devuelven las alas y vuelven a sus vidas. No ejercen el reino. Esa es religión. Eso es religión. Por supuesto. Eso es religión. Y lo que tú estás diciendo es esto. Esto que el primero reclama, dice, ¿y este por qué va a recibir lo mismo? Eso es religión. Esa es la mismísima religiosidad. Que está viendo lo natural, pero no está viendo lo sobrenatural. Los planes de Dios. No está viendo el ejercicio de Dios. No está entendiendo que desde lo sobrenatural no gobierna el tiempo del hombre. En lo sobrenatural, ¿qué cosa gobierna? La eternidad. Para el Señor, nuestro Dios, el tiempo del 1, el tiempo del 2, el tiempo del 3, el tiempo del 4, es el mismo. Porque en la eternidad todos han sido llamados a salvación.
a gozar de la presencia del Rey. Sí, amén. Porque el objetivo del Evangelio no solo es entrar al reino, es gozar de la presencia de Dios. Así es. ¿Se entiende? La murmuración de los que habían sido llamados antes Ujú. no viene contra el que fue el último, sino viene contra el padre de familia. Peor todavía. Murmuran contra el padre de familia, no Pero con por- el último, sino directamente con el padre. Pero ¿qué dice ahí el Padre? El Padre ahí discierne. ¿Y No, qué le dice? Claro, o sea, ellos murmuran, es como por decir, a veces, Eso evidencia que no conocen. Correcto. envidia, pues. no lo No conocieron. lo Pero el conocen, Padre, no ¿qué lo dice? conocen, no conocen la esencia que No lo tiene, que conocieron es amor, Correcto. misericordia. Pero el Padre, ¿qué está diciéndole? El Padre escucha la murmuración. ¿Y qué le dice? ¿Estás tú sintiendo envidia? Correcto, eso era lo que... ¿Tú estás sintiendo envidia? Porque yo soy bueno. Acuérdate que el Señor es como un laboratorista. Y vamos a graficarlo así para grabarlo en nuestras mentes. Cuando tú estornudas, ¿por qué es? ¿Porque tienes gripe? No. Cuando tú estornudas es porque se metió una bacteria llamada que de la gripe y no sé qué. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú muestras un síntoma es porque adentro hay algo que lo contaminó. Y ese algo tiene un nombre. ¿Correcto? Entonces, la murmuración en este momento, ¿qué cosa es? Es como un síntoma. ¿Y el Señor le reclama la murmuración? No. El Señor no le reclama la murmuración. El Señor le dice, ¿tú estás teniendo envidia? No le está diciendo por qué murmuras. El Señor está yendo directo a la yugular. Oye, ¿tú estás teniendo envidia? ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense, ¿cuáles eran las esencias del reino de Dios? El reino de Dios es amor, fe, Justicia. justicia, santidad y verdad. Toda la palabra de Dios, todos los hechos de Dios están basadas en estas 5 esencias. Amor, fe, justicia, santidad y verdad. Cuando el padre de familia detecta que estos que murmuran están en envidia, ¿qué cosa está detectando? Pero de todos esos, el mayor es el amor. El mayor es el amor, Entonces, no hay duda. si tú tienes amor hacia todos los demás, va a funcionar. Exacto. Correcto, totalmente. Esa es la fuente. Pero en este El caso, amor. por ejemplo, el padre de familia detecta envidia, ¿o no? Detecta envidia. ¿Por qué envidias? Porque no está en las esencias. ¿Por qué envidias? ¿Tienes amor? No. No. No amas a tu prójimo. Porque si tú lo amaras, te alegrarías Y dice que porque está él cobrando. también llegó, ¿o no? Y está cobrando lo mismo. Y está cobrando lo mismo. No está Porque cobrando lo más, amas, más que tú. ¿o no? Fe. ¿Está fluyendo la fe? Recordando lo justo. Claro que sí. Lo justo. Fe, claro que sí. Yo en el Evangelio, vamos a tomar ese ejemplo, ¿no? Esta mujer de 33 años, Pero- en el Evangelio, por ejemplo. La fe la vas a ir adquiriendo también poco a poco. Correcto. Hoy leí que dice, Se va fortaleciendo. dice, a Dios le agrada más que sigas su ley y sus mandamientos que ayudes a todos los demás. Porque si tú sigues la ley y sus mandamientos, por simple hecho vas a poder ayudar a los demás. Mm. Eso es lo Está que bien. le agrada a Dios. Él busca obediencia. Ajá, está bien todo eso. Él busca obediencia. Hay en ese verso lo que el Señor te está diciendo, que Él demanda por sobre todo obediencia. Pero cuando tú obedeces sus preceptos, obedeces sus mandatos, estás actuando en esto, pues. Sí. Estás actuando en amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fe. Mira lo que no es como si fuera. Ya Justicia. lo dice, ama a tu prójimo ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, claro. Que es el segundo, pero que es igual al primero, dice, ¿no? Primer mandamiento. Correcto. Que amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu Todos. corazón y con toda tu mente. Amén. Entonces, ¿qué pasa con este ciego? Entonces, cuando es detectada la envidia, ¿qué cosa detectamos? Que este envidioso deja de fluir
¿En dónde? En las esencias Del reino. del reino. Acuérdate que la esencia del reino es amor, fe, justicia, santidad y verdad. Y este es un reino de vida, mientras este es un reino de muerte. Este es un reino donde está todo lo opuesto. El amor, el odio, la fe, la incredulidad, la justicia, la injusticia. La santidad es la impiedad, que es hacer las cosas con mala intención. La verdad, la mentira. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué está detectando este padre de familia? Este hombre que se asemeja al reino de Dios. Está detectando en este hombre que aparentemente trabajaba para el reino de Dios. ¿Qué cosa está detectando? Que este no fluía en el reino de Dios, sino que estaba fluyendo en el reino de las tinieblas. Porque para que tú seas un envidioso, no tienes que tener amor al prójimo. Para que tú seas un envidioso, no tienes fe. Porque estás viendo y no tienes fe. No tienes fe en que Dios te va a bendecir. No eres justo. Porque estás maquinando de acuerdo a tus propios intereses. No hay santidad. ¿Por qué? Porque no estás teniendo una buena intención con el prójimo. No hay verdad. Porque aún está faltando a un acuerdo que fue verdadero. Como nos decía Eli, el acuerdo fue un denario para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y aún faltas a la verdad. Entonces, este obrero, descubrimos que parecía que estaba en el reino de Dios, pero verdaderamente fluía en el otro reino. No tiene a Dios en su No tiene a Dios en su corazón. Es el religioso que está juzgando lo demás. Es el religioso que está juzgando, hablando mal del espiritual. Está buscando ser tropiezo del espiritual. Está buscando ser tropiezo al reino. Y está buscando ser tropiezo al reino, ¿por qué? Porque su envidia no solamente es para él, sino que su envidia es compartida y murmurada. Aún está siendo de una herramienta poderosa para causar zozobra, causar duda, causar este sentimiento en quienes están bien, en quienes sí están caminando en el reino. Y se repite una vez más el mismo modelo de rebelión del cielo. Es exactamente el mismo modelo de rebelión. Lucifer, adorando al Señor, el jefe de la banda, el hombre que estaba más cerca, el ángel que estaba más cerca a Dios, empezó a llenarse de soberbia, empezó a tener justicia propia en él, empezó a verse a él mismo, empezó a generar una nueva verdad para él que era mentira, empezó a tergiversar los misterios de Dios. ¿Y qué hizo? Sembró dudas. Oye, Dios es un tirano, ¿no? ¿Y por qué solamente algo? ¿Y por qué no? Oye, mírame, oye, ¿no te parece? Es exactamente el mismo modelo. Aquí en esta porción de la palabra estamos encontrando que el mismo modelo de rebelión que Satanás usó en los cielos se está repitiendo aquí. Y en la actualidad nosotros lo seguimos viendo. En medio de los hijos de Dios. En medio de los hijos de Dios. Lo seguimos viendo. En las iglesias no es común hablar de los murmuradores. No es común hablar de los que... Y si lo vemos desde otro punto de vista, ese denario es la salvación para todos. Por supuesto. Pero no todos la obtenemos. No todos La lo salvación tienen. es por gracia, por la muerte de Jesucristo. Por supuesto. Tenemos esa salvación. El reino, el salario del reino es uno. Pero hay una cosa que no están valorando. Hay algo que este envidioso no valora.
¿Qué cosa no está valorando el envidioso? A ver. La salvación. No, ya, no. Todos llegan al denario. Pero hay algo que no está además valorando este envidioso. Y ese es un riesgo muy grande. Muy grande. El estar en la presencia de Dios. Que les dio una Que el oportunidad. estar ya en la viña, Estar cerca. pueda que estés trabajando. Te estás esforzando, por supuesto. Bien reclama, dice, yo estuve desde temprano, con sol y con sombra y con todo. Claro que sí. Dejar de pecar, ¿acaso es fácil? Vivir una vida conforme al Señor, ¿acaso es fácil? No. No, ¿Quién siempre dice que es vamos a- fácil? Siempre hay una lucha. Siempre Siempre vamos a pecar. siempre hay algo que estamos ahí batallando. Claro que no. Por eso es que Siempre hay una guerra, pero él no está valorando que éste gozó del rey y del reino más tiempo que el otro. Ahí es donde se equipara y se produce lo justo. Por eso el Señor dice, el dueño de la viña le dice, ven, aunque trabajes la última hora, será lo justo y recibirás lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque este caminó mucho más tiempo en las tinieblas. ¿Acaso no dice la palabra que el que más al que más se le perdonó, más ama al Señor? Más se le ama. ¿Más se le ama al Señor? Una cosa es que nazcas en una cuna cristiana y toda tu vida vivas así en santidad, y otra cosa es que vengas de un mundo de donde el Señor te rescató. Pero este que tuvo el privilegio de nacer en una cuna cristiana, en una familia cristiana, y no tuvo que dormir en la calle, no tuvo que pasar sufrimiento, no tuvo que pasar esas cosas, este está llamado a ejercer esta doble dimensión y conocer la real dimensión de lo que su prójimo pasa. Pero hay de las dos cosas. Yo acabo de ver un video de Yes He Is, de un joven de Argentina que nació en una familia cristiana, y su mamá a los 14 o 17 años, algo así, él se vuelve a cantar, él empezó a cantar bandas de rock y todo eso, y lo saca. Dice, es que tú no cabes aquí porque no quieres adorar a Dios. Él se va a México y lo secuestran. Lo secuestran y ya cuando lo iban a matar le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y dice que él en tu estómago, en todo, dijo, sí creo en Dios. Dice, si me hubieras dicho que no creías en Dios, te hubiera matado. Eso fue con Pablo Olivares, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Pablo Bueno, Olivares. y él se regresa, Ah, dice, aquí se acabó la banda, yo ya me voy a Argentina. Se va a Argentina y lo primero que lo está recibiendo es su mamá. mamá. Ah, Y creo que no sé, 30 o más mujeres oraban por él. es el cantante Pablo Olivares. Por eso dice que El los cantante tiempos, Pablo los Olivares. tiempos de nosotros, Pablo los Olivares. tiempos de Dios no son tiempos de Cantante nosotros. rockero, Correcto. argentino. Los tiempos de Dios no son nuestros. Solamente hay una cosa que nos une. Habíamos iniciado la explicación diciendo que el tiempo del natural es el tiempo que nosotros conocemos y bajo el cual nos regimos. Y acá en lo sobrenatural, ¿cuál es? La eternidad. Sí, lo que ¿No? Digamos, y era lo que estábamos aprendiendo el otro día. ¿Cómo mido yo mi crecimiento en tiempo y lo equiparo de lo natural a lo sobrenatural? Y les di la clave al inicio. Cuando hacía la comparación de esta persona que decía, tengo 33 años en el Evangelio. Cuando nos vamos empoderando, Mira, cuando vamos dejando de pecar poco a poco, dejando de hacer las Claro. cosas. pero mira, hay quien dice, tengo 33 años, 30, 40, lo que sea. Tantos años en el Evangelio, ¿correcto? ¿Sí? Listo. ¿Y yo qué les dije? Pero en el otro lado, los apóstoles estuvieron con, Con Jesús, 3 años. ¿cuánto? 3 años. Y ya levantaban muertos. ¿Cuánto? Estuvieron 3 años. Pregunta, ¿cuántos años nosotros estamos con Jesús?
Que ojo, el tiempo es distinto a decir me convertí hace 15 años, 10 años, 20 años. ¿Cuánto tiempo estamos con Jesús? ¿Cuánto tiempo estamos entrando a esa sala? Es el tiempo que tú te levantes temprano en la tercera vigilia y estés con Él. Ajá, Ahora, Fíjense que ajá, ahí está la clave. Así Es cuánto tiempo tú permaneces dimensionado. Cuánto tiempo tú estás realmente atreviéndote a romper esa barrera Eso- natural para entrar en lo sobrenatural. Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. y también Cualquiera no orado lo hace eso. Pero. o humillado marca la diferencia. Exacto. Pues, Yo leía la Biblia ajá, parado. Lo ponía en la mesa y así lo ponía a leer. Últimamente me humillo. Dios mío. amén. Gloria a Pero Dios. lo vas haciendo cada vez que vas leyendo más y más. Gloria a Dios. Porque Entonces, reconoces ese tiempo, que estás delante de ese Dios. tiempo, el que estás delante de Dios, el tiempo que estás con Jesús, es el tiempo que marca de lo natural a lo sobrenatural, ¿no? Entonces yo ahí me hacía la reflexión y decía, Señor, yo conocí el Evangelio, empecé a conocer el Evangelio hace 10 años, ¿no? Que ya a estas alturas, 33, 20, 40, 10, 15, ya da exactamente lo mismo. Yo también ya entré al mismo nivel. Pero la pregunta no es Pero otra cuántos cosa es- años. Claro, otra cosa La pregunta que es- tú- y es dependiendo quizás también a qué iglesia, con No. qué pastor, todo. No. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo, Ya, o sea, yo a ver, analizo y vamos. pienso eso, o sea, tú puedes haberte bautizado, entregado y sigues tibio, porque quizás no has llegado a conocer, o sea, solamente te han contado una parte, Claro. que es bueno, o quizás en ese momento llegó un milagro en tu vida, algo que te hizo cambiar, pero solamente te Claro. quedaste en eso, encerrado en una burbuja, entonces no conociste más allá. Pero cuando llegue el momento, como nosotros estamos conociendo la realidad, el lado espiritual, ahí recién puedes contar, como decir, desde ahí es tu momento que tú estás empezando. Si no, o sea, no has empezado nada. Correcto. No has conocido nada. Estás igual como antes. Bien. Y es como Rosy también nos dice, ¿no? Mejor pues no ayunes, mejor no ores, mejor porque no lo estás haciendo como debería ser. No estás haciéndolo bien. No lo estás haciendo bien. No estás entrando a esa presencia. Entonces, por ejemplo, yo hice un ejercicio. A ver, yo les invito a que hagan ese ejercicio. Y muy bien lo que dice Eli, ¿no? Por ejemplo, yo dije, ¿hace cuánto conozco el Evangelio? Más o menos hace unos 10, 12 años. ¿Cuánto tiempo estoy con Jesús? Esa es otra pregunta. Puedo estar 10, 12 años en el Evangelio, pero puedo haber estado tan solo minutos, horas o tan solo unos días con Jesús. Y esa permanencia con el Rey, esa permanencia de la intimidad con el Señor, es la que va a marcar la diferencia. ¿Verdad? Y lo que dice Eli es clave. El aprender a entrar. Una cosa es que yo ahora les diga, entremos. Hagámoslo. Pero ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿cómo? ¿Cómo? Sí, tiene mucha razón ella, que Claro. debe haber líderes y profetas. Pues Dios y apóstoles, por eso Jesús los puso. Te tienen que guiar, porque a veces uno cree que ya leyendo ya puedes